llevó por una experiencia propia, por una serie de dolencias desde que yo era muy niña, que no sabían diagnosticar muy bien, sobre todo que no sabían dar solución por parte de la medicina tradicional. Y un día, pues viendo como que estaba bloqueada y que no podía seguir avanzando, con muchísimos dolores, empecé a buscar cosas por mí misma y al final, bueno, pues empecé a estudiar y conforme iba estudiando iba encontrando respuestas. Hoy en día puedo decir que estoy recuperada y que una de las herramientas que me ha podido ayudar a estar aquí es tanto la psicosomática como la hipnosis. De hecho, está muy relacionado todo lo que voy a hablar con el tema de hipnosis porque directamente es la mejor herramienta para trabajar con la parte inconsciente de la mente. Y ahora veremos un poco el porqué, la importancia que tiene el inconsciente sobre nosotros. Cuando escuchamos hablar de inconsciente, podemos pensar en Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis. Hablaba del inconsciente como algo misterioso, que estaba oculto en la mente y que normalmente que se ponía en contra de nuestros propios intereses, ¿no? Realmente, visto así, el inconsciente es algo muy negativo, es algo que está oculto y algo que nos puede atemorizar. Nada más lejos de la realidad, en este caso el inconsciente es algo en el que podemos confiar, es como una especie de piloto automático, es como un GPS emocional. Es, digamos, una vez que establecemos una conexión con el inconsciente, es la manera en la que podemos conectar con nosotros mismos y de hecho podemos transitar por ese camino de una manera mucho más fácil. De hecho, nos ayuda a poder movernos entre todos los obstáculos que nos vamos encontrando y poder decir que estamos donde tenemos que estar o estamos haciendo lo que tenemos que hacer. El inconsciente fue el primero, a pesar de lo que podemos pensar, en crearse. Más adelante, en la historia de la evolución, vino la conciencia, pero realmente estábamos manejándonos y sobreviviendo con el inconsciente. Al final, la idea que tenemos de nosotros mismos y lo que habita dentro de nosotros, eso que llamamos yo, nuestra conciencia, es el producto más sofisticado del inconsciente. ¿Qué tenemos que saber del inconsciente? Bueno, que hay un procesamiento muy rápido de la información, que las decisiones que tomamos las tomamos de manera consciente y que las causas de nuestros comportamientos también son inconscientes. El procesamiento de la información, tenemos que saber que procesa 11.000 bits de información a cada segundo que pasa y a partir de ahí decidimos qué es lo que nosotros queremos hacer. De esto no nos damos cuenta, porque pensamos en realidad que todo nuestro razonamiento tiene que ser consciente, que tenemos que estar pensando cada cosa que tenemos que hacer. Y esto no es cierto. La capacidad de la conciencia tiene 50 bits por segundo. Esto es pues, la velocidad a la que yo puedo estar hablando ahora mismo. Si comparamos la conciencia con los 11.000 bits de información, es algo que realmente el inconsciente hace sin pensarlo, sin que tenga que hacer ningún esfuerzo, y es algo muy ridículo esta comparación. Pongamos que vamos a ir a comprar un apartamento, entonces entramos en el sitio y estamos mirándolo, lo vamos visualizando. Al cabo del tiempo ya sabemos si nos encontramos bien allí, si nos gusta el apartamento, si lo compraríamos. Pues esa sensación indefinida que tenemos todos es un producto de un análisis concienzudo que ha hecho el inconsciente. De manera que esa sensación, si tuviésemos que llegar a tomar una decisión al cabo de la conciencia, nos llevaría 4 años de nuestra vida. Y el inconsciente, en 10 minutos, recoge 6 billones de información, sin que tenga que hacer ningún esfuerzo. Y al final tomamos esa decisión. De manera que las decisiones también son inconscientes. De hecho, pensamos siempre que lo más sofisticado, lo más complicado, todo tiene que ser como muy medido, tiene que ser visto aparte de un razonamiento consciente. Bueno, pues esto no es así, es totalmente lo contrario. Cuando realmente tenemos que hacer un gran cambio en nuestra vida, imaginaros que tenemos que ir a viajar a otro país y tenemos que mudarnos y tenemos que tomar una decisión muy importante porque tenemos que ver trabajo, tenemos que ver qué hacemos con la familia, qué hacemos con los hijos. Pues todas estas variables lo controla el inconsciente y nuestra decisión al final no es consciente, sino inconsciente. El inconsciente realmente es el que maneja nuestra vida
Y mientras que creemos que tomamos nuestras decisiones de manera consciente, en realidad lo que nos ocurre es que no somos conscientes de esa gran capacidad que tiene nuestra mente inconsciente. Lo podemos ver muy fácilmente cuando queremos hacer, por ejemplo, vamos a hacer ejercicio y vamos a ir todos los días al gimnasio o vamos a nadar. Programamos de una manera consciente cómo lo vamos a hacer, pero en definitiva pasa algo y otro día pasa algo y al final tampoco voy. Y vemos como la fuerza limitada de la conciencia, que a pesar de querer hacerlo no lo hacemos, hacemos unas tendencias que nos llevan hacia otro lugar, ¿no? Esto ocurre porque nuestro procesamiento no lo hemos realizado con nuestra parte inconsciente. Solamente hemos contado con una parte de la mente, que es la parte más pequeñita, el consciente. Pero no hemos contado con todo el global, que es el inconsciente. Y al final es el con el que realmente podemos decidir. Todos los objetivos, las causas, ¿con quién me voy a casar? ¿Con quién no? ¿Esta persona me gusta? ¿Esta persona no? Todo eso está dirigido por el inconsciente. De hecho, cuando tomamos una decisión, la tomamos 10 segundos antes de que nos venga a la conciencia. Es decir, que cuando hemos tomado esa decisión, 10 segundos antes las hemos tomado a través del inconsciente. Procesa una gran cantidad de datos de los que realmente no somos capaces de entender. La conclusión es que al final todas las personas no saben los reales motivos por los que nos comportamos. Esto lo podemos ver en un estudio que se realizó y que personas mientras estaban almorzando se le ponían una serie de imágenes en la que se veían anuncios de comida. Estas personas terminaban comiendo un 40% más de la cuenta. Cuando se les preguntaba el por qué habían comido más, no sabían que habían comido más, no eran conscientes. Pero la mente, hay una cosa automática que realiza, y es que siempre da explicaciones conscientes a los comportamientos que hacemos, porque la mente tiene que estar en coherencia. Pero realmente el origen del por qué hacemos muchas cosas no somos conscientes, son planteamientos inconscientes. Si imaginamos una parte, un iceberg, vemos que la parte superior está fuera y que es una parte más pequeñita, pero que si vemos la parte de lo que está debajo de la superficie, es una parte inmensa, es una parte muy grande. Pues esto lo podemos comparar con nuestra mente consciente e inconsciente. El 5% de nuestra mente sería lo que asoma en la parte de arriba y el 95% restante sería nuestra parte inconsciente. Esto significa que el consciente es como yo os estoy hablando ahora mismo, estoy razonando, estoy explicando, estoy pensando, y nuestra parte inconsciente es la que nos garantiza nuestra supervivencia, siempre quiere protegernos. Así que el inconsciente se encarga realmente de que podamos respirar y de que esta respiración se haga de manera automática. No tenemos que pensar que tenemos que estar respirando. El latido de nuestro corazón se hace automáticamente. Todo esto va controlado por el inconsciente. Hace que todo dentro de nuestro organismo marche bien y estemos en seguridad. Ahí también se encuentran en el inconsciente todas las experiencias, todos los aprendizajes, todo lo que hemos vivido y que se ha ido acumulando dentro de nosotros como recursos que lo vamos a poder utilizar en el momento adecuado. También se encuentran todos los conflictos inconscientes, es decir, todas aquellas cosas dramáticas que hemos vivido en la vida, todo aquello que no hemos podido superar, todo lo que ha sido bloqueado porque ha sido un trauma para nosotros, y esos momentos tan duros se contienen en el inconsciente, porque como hemos dicho, la misión que tiene es de protegernos. Si pasara a la consciencia de golpe, esto podría atentar contra nuestra vida, correríamos un gran peligro. Por eso nuestro inconsciente siempre está protegiéndolo. ¿De dónde viene todo lo que tenemos en el inconsciente? Bueno, pues viene de una programación a lo largo de toda la vida. Hay autores que dicen que el proyecto sentido gestacional comienza cuando la mamá se queda embarazada. A partir de ahí hay una conexión tremenda entre la mamá y el bebé, de manera que todo lo que emocionalmente va viviendo esa mamá
lo va recogiendo directamente tanto las experiencias positivas como las experiencias negativas o esos momentos o situaciones que no ha podido superar. Todo eso queda registrado en el inconsciente de ese niño. También está contenido todas las creencias, todos nuestros valores, todo aquello que hemos vivido cronológicamente durante nuestra vida y que nos ha determinado como personas. ¿Qué identificación tengo como persona? ¿Qué tipo de personalidad es la que tengo? Todo eso también queda recogido en el inconsciente. También, muy importante, la programación genética y la programación ancestral. Es decir, todos los patrones de comportamiento que hemos tenido, no solo nosotros, sino todos los antecesores nuestros, todos nuestros familiares, que han logrado sobrevivir y que a través de esos comportamientos están vivos. Todo eso va pasando directamente también en nuestro inconsciente. Cuando tenemos un bloqueo emocional en el inconsciente, es como si hubiese un león que está guardado en una jaula. Hay un momento en el que comienza a rugir. Hay momentos en la vida en la que pasamos por situaciones muy estresantes, cosas que o tienen una intensidad muy alta para nosotros, que se nos escapa de las manos, o bien es algo, una temática muy parecida a la que hay dentro del inconsciente. Cuando supera este umbral de intensidad, entonces el inconsciente lo recoge y lo bloquea, para que esté como si estuviese dormido. Lo que ocurre es que cuando hay acontecimientos en la vida estresantes, estos conflictos se van activando. De manera que el inconsciente tiene que emplear mucha energía para mantener este conflicto sin que salga a la consciencia. Cuando supera el nivel de estrés máximo que puede tener, porque no podemos resolverlo o porque son situaciones que se van repitiendo a lo largo en el tiempo y que no les damos solución, entonces lo que hace es pasarlo a la consciencia, es decir, que nosotros seamos conscientes de que realmente nos está ocurriendo algo. Bien, tenemos que saber que enfermamos por un tema de estrés, cuando realmente no tenemos una vivencia muy intensa y no podemos gestionar ni con el pensamiento ni con la acción, no podemos desenvolvernos y resolver esa situación. De manera que tenemos que encontrarnos, para que se bloquee esa emoción, ese conflicto, tenemos que encontrarnos de una forma en la que la situación nos ha llegado de forma imprevisible, no sepamos controlarlo, lo vivamos como una amenaza, tampoco podamos actuar, nos sintamos paralizados y sin ayuda. Estos son los requisitos para que estas emociones se bloqueen y entren en conflicto. De manera que el inconsciente nos da a ver de alguna forma que ese conflicto está ahí y que ese conflicto está activo. De manera que tiene como un protocolo que pone en marcha, que es ese proceso de conversión. De forma que primero nos va a dar una serie de signos y síntomas. Comenzamos con un problema de comportamiento. Empiezo a no querer salir de casa, empiezo a tener mis relaciones que empiezan a darme problemas, o de pronto tengo un comportamiento agresivo. Si esto no lo solucionamos y todo sigue así, empezamos con una enfermedad psicológica. Tengo ansiedad, tengo depresión o tengo una manía. También nos da otra oportunidad para que podamos solucionar este problema. Si no solucionamos esto, llega a tener una consecuencia física, una enfermedad. De manera que el signo, el síntoma, realmente se convierte en nuestra oportunidad para poder actuar sobre esta problemática. Nuestra mente está conectada con nuestro cuerpo y nos está diciendo que tenemos que ponernos en marcha, manos a la obra y en marcha, para que podamos solucionar esto. Algo muy importante es que el conocimiento cura. Para sanar o para resolver un problema, sea el que sea, primero debemos saber que existe y comprender que tenemos un conflicto subyacente. A veces no solamente con la toma de conciencia hace efecto para que podamos desbloquearlo, sino que también hay que realizar un trabajo terapéutico, un trabajo en terapia. Este estrés, tanto sea inconsciente como consciente, ¿cómo nos afecta al cuerpo? Por esta relación que comentábamos y que otros compañeros también han comentado. Tenemos que saber que cualquier pensamiento o emoción en el que nos encontramos con una situación estresante
comienza a tener una liberación de cortisol en nuestro cuerpo, cambia la química de nuestro cuerpo, de manera que el cortisol hace que se eleve el ritmo de nuestra respiración, de que aumente el latido de nuestro corazón, de que tengamos fuerza física como para enfrentarnos a un peligro, porque es realmente lo que nos está ocurriendo. De manera que nos dota la fisiología de esa fuerza para salir corriendo, que es lo que se llama la respuesta de lucha o huida. Ante este peligro, que sea bien real o imaginario, porque tenemos que saber que la mente no distingue, es algo muy importante, no distingue entre un peligro real o un peligro imaginario. Si pensamos que hay un incendio, todos saldríamos corriendo, nuestro cortisol se activaría y nos iríamos. Si pasa una semana y volvemos otra vez a este mismo lugar y recordamos que hubo un incendio, nuestro cuerpo fisiológicamente va a actuar de la misma manera. De manera que esto es muy usual en la vida. Estamos constantemente viviendo preocupados. Estamos sintiéndonos amenazados por personas a nuestro alrededor. Tengo miedo continuo a perder mi trabajo. No puedo valerme por mí misma debido a mi enfermedad. No voy a tener en el futuro los recursos suficientes para poder estar bien económicamente. Todo esto lo vamos imaginando. Y todo esto hace que nuestro cuerpo entre en este mismo estrés y el cortisol se eleva 50 veces por encima de lo recomendable. Cuando ese estrés se convierte en crónico y tenemos situaciones muy mantenidas en el tiempo que no resolvemos, nuestro cuerpo empieza a tener una serie de síntomas. Dolores de cabeza, migrañas, nos tiemblan las manos, tenemos contracturas, empezamos con gastritis, amigdalitis, síndrome de colon irritable, fibromialgias. Con lo cual hay un bloqueo de la regeneración celular, el sistema inmunológico cae y comenzamos un proceso de inflamación en el cuerpo. Esto es muy importante porque esto está muy relacionado con la fibromialgia. Sabemos que es un trastorno generalizado de dolor en el que hay muchas alteraciones físicas y que también nos encontramos en la historia de personas con fibromialgia que han tenido factores muy estresantes en su vida y han vivido con esa sensación de peligro intensa. De manera que el cerebro de personas con fibromialgia, que puntúan muchísimo, muy alto en la ansiedad, en depresión, en baja autoestima, en tener una falta de recursos muy grandes para afrontar lo que les está ocurriendo. Lo que ocurre es que el cerebro de las personas con fibromialgia recibe mucha información de peligro, con lo cual viven esos acontecimientos muy ansiosamente y con muchas inseguridades y sin poder resolver. Relacionando el dolor y la fibromialgia, tenemos también que decir que el mecanismo de dolor es un mecanismo que es realmente un protector, y lo hace a través del cerebro inconsciente. Eso es muy importante, porque el cerebro inconsciente procesa la información de daño físico y de daño emocional de la misma manera. De forma que un sufrimiento o un pensamiento, muchas veces, el grado de sufrimiento, y el grado de sufrimiento físico es proporcional por esto mismo. El pensamiento puede desencadenar reacciones similares a realmente un daño en un tejido, es decir, un dolor. Dentro de mi práctica clínica con personas con dolores crónicos y con fibromialgias, he visto que cuando trabajamos el dolor emocional hay una reducción directamente proporcional del daño físico. Y esto es muy importante que tomemos conciencia. En nuestra realidad no consideramos ni la angustia ni los miedos que pongan en peligro nuestra vida, pero en realidad el cerebro sí lo entiende así, porque el cerebro no entiende de lo que está ocurriendo, no diferencia entre lo real y lo imaginario. Está basado en emociones negativas que están dentro de la incapacidad de adaptarse a ese ambiente y vivimos con angustia y evaluamos siempre con la situación con peligro, con lo cual hay una respuesta de dolor y esto tiene que ver con una información que hay emocional. Algo muy importante que comentaba al principio es que hablando del dolor y hablando del inconsciente es obligado hablar de hipnosis porque es una de las herramientas más adecuadas para trabajar todo esto. Son muchas patologías o muchos trastornos los que se han realizado con una práctica de hipnosis. Desde la ansiedad, la depresión, estrés postraumático, dolor crónico, dolor agudo, síndrome de colon irritable,
de fibromialgias, es una de las técnicas con las que tiene más efectividad. También tenemos que saber que si nos centramos en lo que sería la hipnosis para la disminución del dolor, pues se ha centrado sobre todo trabajando con cefaleas, con el dolor lumbar, con dolor oncológico, y con fibromialgia. De manera que podemos ver el efecto que tiene la hipnosis también con la ansiedad. Tenemos que saber que la ansiedad y el dolor están muy relacionados. Tenemos pacientes que tienen un sufrimiento de ansiedad muy grande y esto les ocurre que tienen un dolor muy grande también, muy intenso. Y tenemos pacientes con dolores muy intensos o dolores crónicos que también tienen unos niveles de ansiedad muy grandes. Con lo cual, cuando trabajamos el tema emocional o cuando trabajamos esa ansiedad, directamente tenemos una reducción del dolor. Van cogidos de la mano, dolor y ansiedad. De manera que cuando realizamos un trabajo con hipnosis terapéutica, no como técnica aislada, porque la hipnosis como tal no es una técnica, digamos, eficaz por sí. Tiene una serie de características, pero la máxima eficacia terapéutica la tiene dentro de un programa de tratamiento. Un programa de tratamiento enfocado sobre todo a personas o al trastorno adecuado para esa persona. En este caso, cuando se trabaja explicando el mecanismo de dolor al paciente, es algo muy importante porque simplemente con el hecho, dentro de este programa terapéutico, de explicar cómo funciona el mecanismo de dolor, cómo se activa el dolor, cómo se desactiva el dolor, hay estudios que indican que directamente hay una reducción del dolor físico en las personas que padecen ese tipo de patologías. Con lo cual necesitamos entender qué nos está pasando. Bien, 2 minutos, ya estoy terminando. De manera que la hipnosis de por sí sabemos que es un regulador del dolor, pero lo más interesante es englobarlo dentro de un programa de tratamiento. Los años que he podido trabajar con médicos y nutricionistas y con pacientes con sintomatología crónica, hemos podido comprobar que aun llevando programas de tratamiento con la alimentación, que es muy importante para acompañar a la fibromialgia y los dolores crónicos, porque hay que realizar un cambio en la alimentación, es una de las patas importantes que hay que realizar, no se reducían, en los casos de esos pacientes, no se reducían toda la sintomatología hasta que no había un trabajo emocional profundo. Es decir, que cuando tenemos alimentación, tenemos fisioterapia y tenemos medicina, siempre nos va a faltar otra pata más, que es el tratamiento emocional, el saber qué es lo que nos está implicando emocionalmente en nuestra patología, saber para qué tenemos esa enfermedad, qué tenemos que aprender de ello y cómo tenemos que cambiar. Porque existen cambios y resultados muy positivos, pero conlleva realizar un cambio de filosofía de vida, un cambio desde lo profundo, desde lo de dentro. Así que os animo a que lo hagáis y que podáis aprovechar toda esta información y que os sea lo más eficaz posible. Si tenéis alguna pregunta, no sé si... Sí. Una pregunta. No sé si me podrá responder. Perdón, ya. No sé si me podrá responder por sí. trabajo. Si una persona está con fibromialgia, que también tiene problemas antidepresivos, que es depresivo, sí. y está tomando antidepresivos y no se sienta bien, sí. ¿tiene algún tipo de otra medicación que pueda... Sí. Si sé lo que les quiero decir. Sí, te comprendo. Yo personalmente trabajo con homeopatía, entonces normalmente la deshabituación de lo que es de los fármacos, porque también hay una eliminación, hay una mejora, hay una eliminación de la medicación. Para apoyar este proceso yo utilizo la homeopatía, siempre trabajando con psiquiatras y con médicos. Es decir, los psicólogos no podemos dejar de quitar medicación. Pero sí que trabajando al unísono se pueden hacer reducciones de medicación. De hecho, con la ansiedad es muy común y se realiza. Quitamos todo lo que sería la parte farmacológica para que esa persona, mientras que hace ese cambio, esté apoyado. Y está apoyado por la homeopatía, sí, que es muy eficaz además. Sí. Gracias. Gracias.
Sí, bueno, muchísimas gracias, Amelia. Vamos ahora a pasar con Enrique Taub. ¿Dónde estás? Un aplauso. Hola, mi nombre es Enrique Taub, como puede decir. No os puedo decir qué soy porque todavía no lo sé, estoy en proceso de aprender, ¿no? Así que os voy a contar un cuento.